Bienvenidos al teatro, bienvenidos a la sala Carlos Marichal y bienvenidos a nuestro podcast sobre la radio. Soy José Antonio Fonseca y hoy me acompaña Mario Roche, escritor, productor, actor y catedrático, y Adriana Pantoja, dramaturga, productora y directora de la pieza que hoy vamos a tener aquí, que vamos a conversar y que está puesta en la sala Carlos Marichal y que los compañeros que nos están viendo a través de las redes y a través del programa del Instituto de Cultura Puertorriqueño podrán disfrutar este fin de semana en Bellas Artes. ¿Y cómo es que se llama esta obra, Adriana? Dinos el título para comenzar. Bueno, ¿quieres que lo diga en inglés o en español? En los dos, porque tenemos una audiencia bilingüe. Estamos en las redes sociales. Porque en la obra, por eso es que tienen que venir a verlo, porque hay dos vertientes. WPRI Radio Internacional o WPRI Radio Internacional. Perfecto. Uno es en inglés y otro en español. Y volvemos este fin de semana. 26, 27, 28 de abril, sí. Y bienvenido, Mario, qué bueno verte. Igualmente Tanto para tiempo. ti. Igualmente para colega, mí. amigo. Doctor Fonseca. Doctor Mario Roche. Mario, esta obra se presenta como parte del festival número 61 del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que es el Festival de Teatro Puertorriqueño. Cuéntame para ti, como hombre de voz de radio, ¿verdad? ¿Qué significa el personaje que estás interpretando en la obra WPRI Radio Internacional y llegó la televisión? Pues mira, antes de hablarte de lo que significa el personaje para mí, decirte que para mí es muy importante la pertinencia de la pieza porque se presenta en el contexto de la conmemoración del 70 aniversario de la televisión en Puerto Rico, que llegó un 28 de marzo de 1954. Entonces, en esa coyuntura, yo represento a don Genaro Gaspar, que es el propietario de una emisora regional que, como tú sabes, en el contexto de la historia de la radio puertorriqueña, las emisoras regionales tuvieron un peso muy importante en el desarrollo del medio y la mayor parte de ellas, particularmente las regionales, eran gestionadas por familias propietarias, familias que metían mano en todos los renglones de la producción y la puesta en marcha de esa emisora. Así que don Genaro es un arquetipo, es una representación de una persona que hay en muchas emisoras de todo Puerto Rico que a pulmón records, como se dice en la calle, se mantuvo y se mantiene peleando por mantener el medio vigente y prestando un servicio. Tomando en consideración esa vigencia, vamos a irnos un poco en un trasfondo histórico. La radio llega a Puerto Rico en la segunda década del siglo XX. Al día de hoy, la radio está viva, como decimos todos. ¿Cuán importante a nivel de desarrollo de país fue y es la radio? Vamos a comenzar contigo en términos de esa investigación que has hecho para esta pieza teatral de la cual estoy fascinado y la que ya te dije que es un guión de cine que en un futuro debes trabajar. Háblame un poco de esa base de investigación para desarrollar esta pieza. Pues mira, esta pieza yo la vengo pensando hace varios años. Y entonces se retoma en este año que estoy ya celebrando los 35 de Cuarzo Blanco, de mi corporación. Y entonces la retomo porque yo digo, caramba, yo no caí en cuenta que eran los 70 de la televisión, fíjate. Sí. Yo la retomo y digo, ay caramba, yo como que esto va a ser divertido, vamos a hacer una comedia, pero vamos a traer información. Información que creo que se toma mucho por sentado, tanto de la radio como de la televisión. Entonces ya en el 2022 se había celebrado, ¿verdad? Los 100 años de la radio. De la radio. Y fue todo un evento, pero ya en enero del 23, ok, seguimos. O sea, que se toma por sentado. Y lo mismo creo que pasa por la televisión, con la diferencia que la televisión es como más física. Tú tienes un aparatito y está ahí. Tengo que ver, tengo que prender el televisor. Ahora es la internet, ¿no? La computadora. Cuando comienzo la reinvestigación, pues ya había investigado porque quería hacerlo de las radios solamente, pues de repente me doy cuenta o sea, me llega información de este momento crucial, 1954, cuando entonces todo el mundo empezó, anda, ¿y qué va a pasar ahora? Y la radio se va a acabar. Pero, ¿y qué va a pasar conmigo, verdad? Como actor, como actriz, como productor, ¿verdad? Como director
dueño de una emisora, ¿qué va a pasar? No tengo mucho dinero, los auspiciadores se me van a ir. Y entonces ahí es que comienzo, digo, pues mira, esto es una buena coyuntura para entonces presentar qué fue lo que pasó, la entrada de la televisión, y entonces, ¿sabes qué? La radio siempre va a existir. Porque pasó el día, llegó la televisión habló, la cajita mágica, como se le dice en la obra, habló, pero la radio continuó. Y se despidieron y nos vemos porque mañana es otro día. Y mañana es otro día, estamos en 2024 y la radio sigue, no te digo yo, más viva que viva. Sí, la radio como tal, sus formatos en términos de lo que es la KDK en Estados Unidos, que comienza en el 1920 y nosotros comenzamos en el 1922. Nosotros en Puerto Rico somos el quinto país en Latinoamérica y el segundo país en el Caribe en tener emisoras de radio, por lo cual que el nivel industrial en términos de los 20 a los 30, aún con esa recesión de una oportunidad a lo que es la radio del aire y a lo que fue en un momento dado una radio educativa que sirvió para poder desarrollar conocimientos en términos de lo que era una población que venía de que hubo una guerra. Entonces nosotros utilizamos, vamos a tener por lo menos esa figura de Jesús T. Piñero, quien fue un gran propulsor de la radio y quien ocupó un puesto. Esa parte de los años 30 y 40 de la radio a lo que llega la década del 50 tiene un significado. Don Gaspar, que en este caso es el personaje dueño de la estación de radio y quien tiene esta situación vinculante entre lo que es ser puertorriqueño y amar los Estados Unidos en pensamiento y en ideales como estamos todavía en nuestro país, cómo nosotros, y en este caso el actor, puede entrar y buscar dentro de lo que es la historia de nuestro país para poder hacer y formar lo que es Don Gaspar. Mira, varias cosas. Primero, lo que tiene que ver con lo que ha aportado la radio a la conversación pública en Puerto Rico. A través de la radio fue cuando los puertorriqueños comenzaron a escucharse a sí mismos, ¿ok? Y en ese sentido, si tú tomas como punto de partida y como ejemplo específico los discursos de Muñoz Marín a través de la radio, los discursos de Pedro Albizu Campos, esa conversación pública empieza a cuajarse ahí. Esos puntos de vista de cómo nosotros nos asumíamos como puertorriqueños están reflejados en esos primeros contenidos radiales. Estas figuras como Piñero, Joaquín Augusti y muchos otros, Verne, eran radioaficionados, freaks de esa tecnología emergente de aquel momento, principios del siglo XX, que abrazan esta oportunidad de comunicación inalámbrica y sientan las bases para lo que pasó eventualmente en el contexto puertorriqueño. Con respecto al personaje, yo te diría que tomando esto que te menciono como punto de partida y el hecho de que la radio en su momento estaba muy vinculada a toda la logística militar, a mí me ubica a una persona que probablemente obtuvo la licencia de la FCC para poder correr su emisora luego de pasar unos filtros muy importantes del gobierno de Estados Unidos para poder en marcha su estación, que por otro lado ve como gran parte del país el cambio que dio la isla a partir del afianzamiento del Partido Popular, el desarrollo del Estado Libre Asociado y el dejar atrás en gran medida, porque la pobreza no ha desaparecido en nuestra isla, un momento de mucha precariedad, pues obviamente estamos hablando de una persona que entendía que la modernidad era este medio de comunicación, que la modernidad era abrazar esa relación con Estados Unidos y que en ese contexto no entendía por qué habían algunos inconformes que le daban la espalda a esas realidades desde el punto de vista de Genaro Gaspar. Exacto. No, y de hecho, quiero anotar que sí, estuvo la Primera Guerra Mundial en los 1914, 16 por ahí, pero después tuvo la Segunda. Sí. Y la Segunda marca mucho lo que era la radio y ese filtro que tú mencionas de espérate, pero claro, ¿qué hubo va a mucha, pasar? perdona que te Sí. interrumpa, hubo mucha censura y mucha Sí. autocensura, También. sobre todo en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial. Seguro que hay una coyuntura porque la Segunda Guerra Mundial se va a dar como un fenómeno tristemente que nos afecta todavía en el mundo, pero a la misma vez que va a venir hacia lo que va a ser
el nuevo Puerto Rico, con lo que es el Estado Libre Asociado, Exacto, ese cambio. ese cambio. Cuando le pregunté a Mario sobre el personaje, Mario me habló un poco de la radio regional. En Puerto Rico hay, al día de hoy, en el 2024, que celebramos en el 2022 los 100 años de la radio, tuve el placer de hacer 2 documentales sobre las estaciones de radio regionales, los cuales todavía en Lares sigue siendo un proyecto familiar, en San Sebastián sigue siendo un proyecto familiar, en Arecibo con los Santiagos es un proyecto familiar, y si nos vamos a Gualo en Humacao sigue siendo Exacto. un proyecto familiar. WPAB en Ponce. En Ponce. Roy Jiménez. WPAB en Ponce. Entonces, WPRI es una estación de radio regional con todo lo que es la estructura de la estación de radio de su época y que hoy sigue siendo igual. Que hasta el gallo se oye. Sí, claro, imagínate, si vamos a don José Miguel Agrelot en el Despertar de la Mañana, vamos a hablar mucho de él también. ¿Qué me puedes hablar de esa estación de radio regional que tú haces un homenaje aquí en esta pieza? Porque lo que tenemos aquí en el escenario y lo que ustedes pueden ver es una recreación de una estación de radio análoga, obviamente, porque son los años 50, donde tenemos el disco, el acetato, la consola. Y los 78. Ah, mira para allá los pequeños Sí, también. ese de aquí. ¿Qué nos puedes contar Pues de yo- esa investigación que hiciste sobre la radio regional y qué encontraste que se plasma en la pieza teatral? Pues mira, es que yo hice investigación de la radio, De la sobre radio. la radio, en general. Y tengo que, ¿verdad? No porque él esté aquí, pero el libro del Mister aquí fue muy importante. Y también, pues, la ayuda de Rafi Gracia, del profesor El Rafael profesor Gracia, Rafael Gracia. que fue mi profesor. Pero lo que quería era hacer un homenaje a la radio, un homenaje a esos comienzos. Quizás no irme al 22, por supuesto, pero sí en el 54 para unir con la televisión, pero como quieras un comienzo. O sea, yo no lo viví. Y entonces es esta cosa de cómo traigo esta historia que yo sí estoy viviendo ¿verdad? En mi 2024, pero entonces eso estaba ahí, o sea, cómo eso nutre y cómo el 22 nutrió al 54, pero eso viene de algún sitio. O sea, y hay que hacerle como honor. La obra sirve como para honrar a todos esos comienzos. Y me gustó establecerla regionalmente, o sea, no en San Juan, sino en algún lugar de la isla, porque no decimos dónde. Porque sí quería hacer ¿cómo te digo? Como una distinción, esta cosa de que WKQ está en San Juan y todo el mundo iba a San Juan, a lo lejos allá, a audicionar, pero no para radio, sino para televisión. O sea que es como esta lejanía, como si Puerto Rico fuera pues San Juan y el resto, lo cual no. Y yo creo que al final de la obra se establece que todos somos uno. Y todos somos uno en términos políticos también, aunque tú pienses de una forma y yo piense de otra. O sea, buscando por esa línea es que estoy buscando o se formalizó esta obra. Fíjate, Toño, ¿Ok? Para los que nos están viendo, pues a nivel informal, él y yo, pues es Mario, soy Toño, pues soy José Antonio y ya nos conocemos de hace muchos años, hemos hecho bastantes proyectos juntos. sí quería añadir, fíjate, Adriana y Toño, yo creo que también en la pieza se le rinde homenaje a los actores, a los artistas del teatro, porque Adriana establece muy bien, y yo manejo un parlamento en esa dirección, cómo ese entrenamiento teatral, cómo esa capacidad de escuchar y reaccionar al otro fue fundamental en el desarrollo del medio radial como vehículo comunicativo en el que manda la oralidad. ¿Ok? Y en ese sentido, si uno piensa en figuras como Rey Francisco Quiñones, Ay, por recuerdo favor. haber leído una Sí. entrevista en la que él planteaba, mira, yo empecé a relacionarme con esto de la locución porque mi papá quería siempre que yo leyera los cuadritos
de las carreras de caballos, pero él siempre me decía, léeme para que yo te entienda, no para informarme. O sea, son dos modos distintos de tú ponerte en el lugar del otro y comunicarle. Así que en ese sentido, esas capacidades del mundo del teatro son y fueron fundamentales en el desarrollo del medio radial, y ahí están las radionovelas que se trata en la obra y lo que pasó luego en Puerto Rico a finales de los 50 con el desarrollo de la industria del doblaje por don Ángel Ramos. Sí, Y no tan solo eso, lo de los libretos. También, Que te también, toca a ti salir. efectivamente. Sí, eso es importante. Se refiere ella al punto al que aludo en la obra también con respecto a cómo todo este desarrollo de las radionovelas en la radio puertorriqueña tiene que ver en gran medida con una industria que se había ido forjando ya en Cuba, en la que había una gran producción de libretos, y muchos de esos libretos literalmente se compraban por libras y eran traídos a Puerto Rico. que es bien importante lo que trae, no solamente en unos años donde quizás no había la educación profesional para ser locutor o ser actor o actriz. Es la radio quien da la base, Sí. no solamente a los formatos que tenemos en la televisión, porque muchos géneros evolucionaron a lo que es la pantalla. Y es importante destacar que no solamente la figura de don Ángel Ramos, es que don Ángel Ramos fue un propulsor en lo que es los medios de comunicación en Puerto Rico. Y cuando hablamos de Rey Francisco Quiñones, que fue la voz de WIPR y de radio por muchos años, y una anécdota muy importante, todavía conservo una chaqueta que él me regaló color blanca. Sí, porque yo tuve el privilegio de trabajar con Benjamín Morales y don Rey Francisco Quiñones y Chavito Marrero. Wow. Yo tuve ese privilegio de trabajar en muchos proyectos. Yo en Canal 6 escribí libretos de radio y era Rey Francisco Quiñones y Benjamín Morales. Y También. hablando de esas radionovelas Wow. que se dan dentro de la pieza teatral y que fueron parte de la historia de nosotros y que todavía entiendo existen algunas radionovelas que se han hecho para poder mantener, y me voy a ir hace poco, después del huracán María, Vicente Castro y Jorge Luis Ramos crean una radionovela ante la situación, porque es la radio que nos Claro. salva en esa crisis luego del huracán. De hecho, en el Canal 6 se escribieron varias Varias- después de María, ¿verdad? de Y- María. Y en pandemia también nosotros escribíamos. Tomando Y- esa coyuntura de la radionovela, la pieza teatral, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Sí, porque ahora estamos Lo que, ya... lo que pasa es que yo creo que el cambio más que nada es lo tecnológico, que aleja un Perdóname. poco de escuchar. Yo creo que ha pasado, y quizás Mario me puedes ayudar, o sea, ha pasado de escuchar a ver sin escuchar. Sí, ¿Entiendes? A todo lo visual. sí, La pero imagen. fíjate que por otro lado, evidentemente lo del tema de escuchar ya no necesariamente es monopolio de la radio, Claro. y el ciberespacio nos plantea un escenario ahí en el que entonces hay un público, de hecho, mucho más joven del que escucha la radio análoga, que está consumiendo podcasts, que está consumiendo audiolibros. Y en Bueno. ese sentido hay una recuperación de esa oralidad que mencionaba hace un rato, pero sin duda son momentos y periodos de muchas mutaciones Sub y baja. continuamente. Es un sub y Yo, baja. yo te diría que efectivamente, como dice Adriana, está el elemento tecnológico, también está el de las prácticas de consumo, porque ahora tú tienes un contenido y lo consumes a la carta cuando te dé la gana. ¿Ok? Exacto. Ya tú no necesitas conectarte a X hora para escuchar un programa radial, sino que vas y lo buscas cuando quieres en el ciberespacio. Así que eso ha abonado también a una pluralidad de contenidos, una diversidad, y ahí están las radionovelas, los audiolibros. Yo destacaría también, mencionabas el ejemplo de Georgie y de Vicente, que fue bien importante porque estamos hablando de una apuesta de una radionovela en una emisora comercial, porque radio WIPR tiene un rol que ha asumido desde la década de los 50 y que puede seguir trabajando y mejorando si se quiere, ¿verdad? En términos de ese servicio y esos contenidos alternativos a la oferta comercial. Pero en el caso del proyecto de Jorge Luis y Vicente, hicieron una apuesta dura y Noti1 con ellos Exacto. para hacer una radionovela en aquel periodo tan particular nuestro, ¿no? Crítico. Post María. Hay algo importante que a los dos quizás se nos escapa, y es, Cuéntame. ¿y los libretistas No. de la radionovela? ¿Cómo es Eso es. que
Nosotros hemos evolucionado en aquellas radionovelas que teníamos y que luego pasan a la televisión, porque vamos a evolucionar según vamos hablando. Y es que de la época del 40, 30, 40 vamos a llegar al 50 para entonces poder hacer la coyuntura histórica, política, social, muy importante, porque esta Estaba ahí. pieza teatral se da dentro de un marco que es cuando hay o sea, se empiezan a desesperar en la estación de radio, porque viene el apagón, que ellos entienden que la ¿Qué va a radio va a pasar? desaparecer porque la televisión llega. Esa parte, ¿cómo la trabajamos dentro de la pieza y cómo ustedes la ven no solamente como productora, escritora y directora, tú como actor, escritor, porque también tienes un libro excelente sobre la radio en Puerto Rico que les recomiendo a todo el mundo, porque es importante leer y educarse para esta nueva juventud que nos está viendo y nos escucha. ¿Cómo hemos evolucionado en esa parte del libreto? A eso voy. Fíjate que él mencionó, que lo estaba comentando ahorita, de los libretos que se compraban, ¿verdad? Afuera, por libras. Y yo, esa línea originalmente no estaba, aunque yo había escuchado, había leído esa información y le digo en un ensayo, Mario, hay que decir esto. Y Mario dijo, ok, sí, sí, y lo dijo, pero no me cuestionó. No me cuestionaste nunca. Y es que yo quiero establecer que aquí en Puerto Rico tenemos todo. No tenemos que mirar afuera para hacer lo que sea. Y eso era lo que yo quería con esa línea que surgió en el ensayo. Dije, caramba, Mario, espérate, tienes que decir esto, tienes que decirlo, es importante. Y bueno, yo he escrito para radio un montón de cosas. Claro, O sea, lo que pues, pasa es que ahí hay un antecedente histórico que tiene que ver con cómo la industria radial cubana, con CMQ, por ejemplo, era muy fuerte y muy poderosa, tenía unos vínculos importantes con el sector corporativo de Estados Unidos. Estos sí, soap operas, estas radionovelas eran producidas originalmente, muchas de ellas en Estados Unidos y traducidas en Cuba, y luego esos libretos con esas historias son trasladadas y vendidas a Puerto Rico, y eso evidentemente afectó un poco, bastante, el desarrollo de los libretistas nuestros. exacto. Si a eso uno abona el hecho de que luego de que la Revolución Cubana se da, muchos de estos gestores, Llegan a productores Puerto Rico. vienen a Para acá. Puerto Rico, Ujú. pues se da esa situación. O sea, Manuel Montero, Felipe San Pedro, mucha de la gente que estuvo haciendo televisión en Puerto Rico y escribiendo guiones venían de esa tradición. Pero también hay que decir, y esto fue algo que cuando estaba investigando por el libro me comentó don Tuto Jiménez de WPAB, ojo, que no todo fue lo que trajeron los cubanos, aquí también se miraba directamente a cosas que estaban pasando en Estados Unidos, y por otro lado mencionar figuras como Diplo, don Ramón Claro. Ortiz del Rivero, que en su casa, en un archivo que mantiene su familia, tiene alrededor de 3.000 libretos que él produjo. Claro, Exacto. Diplo de alguna manera se inspira a su personaje en el teatro bufo cubano. Claro. Foco, mano, sí. La figura esta del negrito catedrático, que hay un libro tremendo que hizo Yaidi Rivero, compañera académica y actriz, muy buena, Excelente. que es sobre el tema del racismo Sí. en Puerto Rico. Así que ahí hay un proceso, pero evidentemente a la etapa actual, y en ese sentido cobra importancia la reivindicación que hace Adriana al plantear, vamos a integrar esto aquí, porque Sí, a veces sí. la cómoda es, déjame reescribir un poquito lo que ya se hizo Un en tizazo. otro lugar. Exactamente. No, y ¿Y aquí por nace qué? Si aquí tenemos. Claro, y Aquí hay otro tenemos. aspecto que quisiera destacar, y hablando de esa relación con los escritores cubanos, la figura, por ejemplo, de Félix B. Cañet, que fue el que escribió El Derecho de Nacer, Nacer. que luego se presenta y se desarrolla en Puerto Rico y luego se convierte en el super palo de audiencias a nivel televisivo. Y con esto conecto con un aspecto porque fíjate que hay 3 temas que Adriana trata en la obra. Está la coyuntura política, está ese cambio mediático, esa innovación que llegaba en términos de la llegada del arribo de la televisión, y lo que tiene que ver con el conflicto racial, que son precisamente asuntos que se tratan en El Derecho de Nacer. que es parte de lo que ustedes tienen como un atractivo dentro de lo que es al público que viene al teatro para poder apreciar, no solamente estar dentro de una estación de radio, sino identificarse con las situaciones Sí. que se viven en la estación de radio. Y no tan solo eso,
Que eso pasó en el 54. Pero mira, a ver Sigue si no se está siendo, pasando no es ahora. contemporáneo, todo es contemporáneo y voy a ir en 3 puntos importantes. La situación política Ujú, que se da en el 50 y actualizarlo con lo que estamos viviendo ujú. hoy día, que no ha cambiado mucho. La parte racial, porque un asunto que esta pieza tiene es diversidad. Nosotros somos puertorriqueños y por lo cual todos tenemos, según dice José Luis Sánchez, parte de la raza taína, Y la raza ¿verdad? negra, La africana, la española, y los que claro. llegaron luego, que son los estadounidenses, porque americanos somos todos los que vivimos en este continente. Vamos a ser propio también. Por lo cual, en el 50 hablamos un poco de que hubo unas revueltas, Ujú, pero también hubo un atentado al Congreso. en el Se 54. da el asunto de que la televisión llega para entonces traer en contexto cuando esta gente entra en pánico porque va a perder lo que es un negocio familiar, lo que brinda empleo a varias personas que están tomando la pieza, la realidad que se vivió en esa época. ¿Qué nos puedes decir? ¿Hay alguna diferencia de ese año a lo que escribiste cuando se hizo la investigación que encontraron? Bueno, yo creo que, o sea, en términos de si lo comparas a lo que estamos viendo ahora, hay diferencias y no. Lo que pasa es que yo creo que ahora lo que se vivió en el 54, que todo era nuevo, se estaba batallando, pues ya la llegada de la televisión, pero todo lo que es político, social, ahora es como dado por sentado. O sea, es como una línea. En los 50 eran como picos, pero ahora es como todo, como, Es ese es el parte de status nuestra quo. idiosincrasia y del DNA que Ya es tenemos los como, puertorriqueños que hemos estado está, dentro de está, esta, como que la absorbimos. Como que, bueno, es nuestra realidad. y, y- pero el racismo debería ser nuestra realidad. Sí, pero Y estoy lo es, hablando del asunto político antes de entrar al racismo, porque ahí entonces vamos es a otra mezclar cosa. otra cosa. Pero sí lo tenemos también. Es una Sí. situación que es un país muy blanqueado, con todo el respeto. No tenemos figuras negras Y la cuestión que nos económica, representen. o sea, como, no, no, nosotros estamos bien. Aquí no hay pobreza, que es una línea tuya. Aquí no hay pobreza. Y yo, nosotros, ¿verdad? Estrenamos el fin de semana anterior y yo escuchaba la reacción del público. Cuando tú decías, aquí no hay pobreza, y la gente, ajá, ujú", Solamente con mirar un ¿entiendes? poco y escuchar, O sea, sabemos lo que pasa en el y país. aquí somos de 78 municipios, ¿verdad? Y realmente hay varios que son bien, bien bajo el nivel de pobreza, pero no se ven. Y para colmo, uno de ellos, por ejemplo, en particular, Loíza, es negro. O sea, la gran mayoría es negra. O sea, es como que esta cosa de, no, ellos no existen. No, porque estoy en San Juan. Yo soy blanquita. Y yo, bendito, yo soy negra, por Dios. O sea, que wow. O sea, es ver toda esa información, estudiarla Y y está, ver que estamos en el mismo sitio en muchos aspectos. sí, porque Político, social, mental, es increíble. Que tengamos, ¿verdad? La tecnología adelantada de lo que fuera, nada más. ¿qué me puedes aportar, Mario? Estaba pensando, mientras escuchaba a Adriana, en una cita que una vez leí de Arthur Miller, el dramaturgo Ajá. norteamericano, que admiro muchísimo. Arthur Miller decía en una ocasión que un periódico es como un país que se habla a sí mismo. Mm, Y eso ocurre, ¿verdad?, con el medio radial. Y en ese sentido es un espejo de todos esos conflictos sociales, políticos, culturales que se manejaban y se manejan en un país desde distintas perspectivas, ¿verdad? Porque los medios han ido evolucionando, pero sin duda siguen siendo para nosotros un espejo. Y ujú, yo creo que se acerca mucho lo que se representa de aquel momento histórico y aprovecho para insistir en un punto que tiene que ver con esa incertidumbre que le generó a los profesionales de la radio en aquel momento, los actores de las radionovelas,
la aparición y llegada de la televisión. Y hablábamos hace un rato del tema de los libretistas. Mira, tú mencionabas hace un ratito el tema del rol educativo de la radio. Si uno piensa, por ejemplo, en lo que fue la Escuela del Aire. Ajá. Oye, pues en la Escuela del Aire de la década de los 30, ahí estaba Julia de Burgos, Manuel Méndez Ballester, Leopoldo Santiago Lavandero bregando en producción. O sea, ahí había un banco de talento brutal, sacando proyectos educativos o culturales y aprovechando ese medio emergente. Así que en ese sentido, yo creo que la obra es un espejo, es una representación, yo diría que muy fiel de lo que se estaba cocinando allí, pero con mucho sentido del humor, con mucho reírnos de nosotros mismos, ¿no? Para poder poner en perspectiva dónde estamos ahora, cómo hemos llegado aquí, cómo podemos mejorar. Hemos cambiado. Hemos cambiado Hemos evolucionado también, buena porque es pregunta. importante. Y en el 52, por ejemplo, se otorgan las primeras licencias bajo la FCC, y los que quizás nos escuchan y no saben, nosotros tenemos un sistema de comunicación en términos de radio y televisión que las licencias se otorgan desde Washington, que es la Comisión Federal de las Comunicaciones, y las primeras licencias para la televisión se dan en el 52 y luego las primeras transmisiones en el 54. En el 54, cuando WPRI, Radio Internacional, comienza a escuchar que llega la televisión y que ellos van a desaparecer, que al final ya los compañeros que vengan y la audiencia que esté aquí en el Van a teatro saber qué van a pasó. saberlo, porque no les puedo decir el final. Nos vamos entonces a mover un poco a cómo es esa coyuntura que se da entre la radio y la televisión para poder sobrevivir los dos. Y un aspecto muy importante que no quiero que pasemos por alto, el doblaje. Ujú. Y eso no lo toqué en la obra porque ya eso es otro mundo. Pero es un Pero factor. sería No, y que fabuloso pasa, hacer y una que obra. pasó posteriormente, sin duda. Pasó Sí, posteriormente. Mira, yo te diría que en términos de lo del doblaje, ¿verdad? Por hablar de lo último, fue sin duda un relevo natural que se dio en términos de aprovechar toda esa cultura de trabajo, todos esos talentos que habían venido desempeñándose en el medio radial, en las radionovelas, por ejemplo, para aprovecharlos para esta industria emergente de la televisión, porque no solamente eran series y películas para televisión, sino anuncios también, Claro. y también el cine, tú sabes. Y aquí en Puerto Rico se dio una convergencia de figuras que venían de distintos países, que nutrieron también ese trabajo y que dio paso a esta expresión que se utilizaba en aquel momento de que Puerto Rico era muy conveniente porque nuestro acento era un español neutral. Esa era la expresión que se usa, claro, ahora daría un Ahora es poco de otra risa cosa. porque la mayor parte de estos doblajes se hacen, por ejemplo, en México O Chile. o Ajá. Chile, por un tema de mercado. Y por otro lado, si lo llevamos más atrás, cuando llega a la televisión, lo que termina pasando es que se da otro proceso de innovación que tiene que ver con, ok, llegó la televisión, yo tengo una radio AM aquí que doy noticias, doy música, doy entretenimiento, déjame entonces con el desarrollo eventualmente, entrada a la segunda parte del siglo XX de las FM, pues vamos a especializarnos, Claro. vamos a tener estaciones con música, vamos a concentrarnos en noticias 24/7 y así, ¿no? El proceso de continua innovación, yo creo que es algo que nosotros debemos entender porque, oye, cuando empezó la radio a principios del siglo XX, todo eso tenía que ver con una búsqueda de la comunicación inalámbrica. ¿Cómo yo logro llevar un Exacto. mensaje de un punto a otro sin tener que usar un cable? Ujú. Y en ese sentido, situaciones trágicas como lo del accidente del barco, Dios mío, del Titanic, claro. fue Claro. importante, Es ¿no? muy Y importante. así continuamente, ¿no? Lo que ha pasado con la radio de la pandemia para acá, que se acelera todo ese proceso de integración de unas tecnologías emergentes, porque yo no podía tener a mi talento en el estudio, tenía que transmitir Sí. desde su casa. Así que son coyunturas que Es- llevan a esa innovación. Eso es pandemia, pero imagínate cuando pasó lo de María, el Claro. huracán María. ¿Qué pasó? Se fueron todas las emisoras radiales, bueno, las televisivas también, porque pues no había luz, se fueron. Y sobrevivió una. ¿Y por qué sobrevivió? Porque la persona que lo dirigía
se quedó, o sea, en ese momento se estaban cambiando todas las cosas análogas a digital. Y él dijo, déjame dejar este equipo aquí. No, no, la FCC pidiéndose, no, no, devuélvemelo y devuélvemelo. No, 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 yo voy a hacer un museo. Si no llega a quedarse con esos equipos, no hubiésemos tenido a Guapa Radio, que fue la Claro, única que única se quedó por un largo tiempo tiempo. porque estaba análoga. Y eso es un detalle que lo quiero traer porque yo creo que la juventud no está clara de lo que eso significó. Y un datito que te quería decir, que para mí fue como descubrir América. Yo hice, cuando estaba haciendo la investigación, ver cajas y cajas y cajas de libretos de radio y televisión que escribió Silvia Resach. Y eso para mí fue como que ¿Y dónde están? en la Universidad de Puerto Rico, en SEDME, bueno, en Radio Universidad. Y yo dice, cuando yo los vi, yo decía, ¿qué? Espérate, déjame ver uno, yo quiero hacerlo. Para mí fue como que, ¡Wow! ¡wow! O Y sea, para Ariana, que tú veas. ella menciona el ejemplo de Guapa Radio, que también era una emisora, es una emisora propiedad de una familia, Exacto. los Sí, y Blancos. es de Exacto. los blancos y es pionera en Puerto Rico. Recordemos que Sí, WKQ y Guapa Radio son la pioneros primera. en lo que es las estaciones de radio. Trayendo a colación, voy a citar unas palabras del colega aquí. La radio ha demostrado ser un medio prolífico, información, noticias, entretenimiento, un vehículo educativo, un servicio esencial en el contexto de situaciones de emergencia, desastres socioambientales y un acompañamiento para los ciudadanos. Esto lo escribió aquí el colega Mario Roche, trayendo y para esta parte del huracán María y de la pandemia y de la importancia de la radio como medio de comunicación. Y ahí voy a irme un poco a lo que es entonces la radio que estamos ahora. Esta radio que ha evolucionado. Esta radio que nosotros podemos consumir solamente desde un dispositivo móvil, desde un ordenador o una computadora, que no necesito estar conectado a un transistor, sino que yo lo puedo escuchar. Sí, de hecho, y es bien interesante eso que traes porque ves, Cuarzo Blanco desde 2011 formalizó el programa Artefusión y obviamente estaba en un programa de radio, ¿no? Estábamos en una emisora de radio. ¿Cómo surge? Es porque años antes voy a promocionar a radio una obra y de momento yo miro y así digo, adiós, ¿qué hace esa cámara aquí? Ah, no, porque todo lo que se hace aquí se pasa por internet. Y dice, "Ujú". Pues entonces quiere decir, ¿verdad? Con el acceso que yo siempre le quiero dar a los sordos para todo lo que yo hago. Y dije, bueno, pues yo puedo hacer un programa de radio con acceso para sordos, porque puedo poner dos cámaras, una cámara para mí y una cámara para ellos y pasaba por radio. Y así estuvimos varios años hasta que llegó la pandemia. Y ahí pues nos fuimos por internet. Pero es interesante porque cómo entonces ya eso te da otro acceso. ¿Cómo yo le doy ahora acceso a los sordos a que escuchen radio? ¿Ves? Eso lo logré por varios años, ¿verdad? Hasta la pandemia. O sea, es Pero como continúas con el programa. continuó con el programa, pero ahora solamente por internet con el acceso para sordos. Eso sí, igual. Pero muy bien, porque estamos sirviendo a una comunidad que muchas Sí. veces no tiene acceso a lo que es la información directa. Que cuando llegó María, ellos decían, María who? O sea, ellos no sabían lo que estaba pasando. Entonces, por ejemplo, veían lo poquito que podían ver por televisión, ¿verdad? Si había o no había luz. Y de momento, antes que llegaran, de momento, pero espérate, es que me cortaron porque estaba la cámara aquí y el intérprete ahí, pero la cámara estaba aquí. Bien, gracias. ¿Para qué tienes el intérprete? Tienes que abrir el tiro. Para que se pueda ver la Para que se pueda ver. Sí, sí, sí. O sea, sí. Y mucha gente pues que no tenía luz, por ejemplo, y entonces tenían que ir a comunidades como en Orocovis, que hay tanto conglomerado de sordos en el centro de la isla. Y entonces, porque ellos decían, pero es que no sé, yo no sé qué pasó, no hay luz. Ajá. Y vino un huracán, que creo que es así, el huracán. Pues Yo soy medio lerda para la seña, pero yo aprendí un poquito. te Y voy a conectar, perdóname, te voy a Sí. conectar con un grupo de ciudadanos de San Sebastián Sí. que está desarrollando un proyecto comunitario Ok. de radio para servir a todas las personas que están en su entorno,
porque entiendo que lo que haces debe llegar a muchas más personas. Sí. Te felicito. No, y que no es fácil. Cuando, o sea, yo, como todo, 35 años en esta, me dice, ay, la cámara, pues, lo puedo hacer, vámonos para encima. Ay, Dios mío, no sabía lo que me estaba metiendo. Pero, porque la cuestión del andamiaje, ¿no? De internet, para tener las dos cámaras, para que, ay, lo siento, es que no hay internet. Ajá, pues no puedo hacer el programa. Porque Sí, pues. la segunda parte, o sea, la mitad de mi programa es eso. O sea, ha sido cuesta arriba, pero ya van 13 años de Mario, programa. me hablas de la web 2.0 y te Oh, cito otra vez a ti porque obviamente voy a ir para terminando esta parte que no quiero que se me escape. Nos hemos convertido en lectores, espectadores y productores de contenido gracias a la eh, nueva modalidad que tenemos. ujú, La radio fue pionera en términos del espíritu interactivo que vendría después con la sociedad de la red. La radio que tenemos hoy tiene cámaras de televisión. La radio hoy en día se escucha y se ve. ujú, Y por otro exacto. lado, el escenario mediático contemporáneo está caracterizado por esa interacción continua que nosotros como productores de contenido, seas un editor de noticias, del medio que sea, tienes con las audiencias. Y claro, ya esto se ha convertido en un elemento que tú como editor tomas en cuenta a la hora de determinar qué quiere el público. Esto puede ser peligroso porque entonces tú estás como periodista en el dilema, ¿qué yo le doy al público? ¿Lo que necesita Sí, saber o lo que quiere saber? Pero ese elemento de la interacción enriquece mucho la conversación. Yo creo, si tú me preguntas qué opino de esa participación o participaciones en el contexto nuestro, que podría mejorar mucho si existiera la figura, como pasa en otros países, de un moderador que modere esas conversaciones, que marque unos mm, puntos de enfoque y que no nos vayamos siempre pues por banalidades y superficialidades. Pero eso sin duda hace más democrática la experiencia de la comunicación. El hecho de yo poder tener en cuenta qué piensa el señor de la calle y no decidir en una claro, mesa de redacción a las 10 de la mañana, nuestro tema de portada va a ser este. Porque yo creo que sí. O ya. sea, hay una conversación y unas mediaciones que se tienen que dar para entonces yo decidir cuáles van a ser los temas que aparecen en la portada, los titulares, Y lo que etcétera. espera la audiencia y el Claro, público. claro. Yo creo que el juego aquí es en el mantener un equilibrio. Sí, Porque ahorita mencionaba Arthur Miller y la idea esta de un periódico como un país que se habla a sí mismo. Si uno en un periódico, en sus portadas, lo que tiene es lo que pasó la noche anterior en el reality show tal y apaga y vámonos, pues faltan esos equilibrios. Yo Sí. creo que el juego para tú mantenerte vigente, solvente, económicamente hablando y llegar a la mayor cantidad de personas tiene que ver con eso, con mantener esos equilibrios. mm, A modo de cierre, Adriana, eh, son 35 años para ay, sí. Cuarzo Blanco. ¿Qué significa esta pieza teatral? ¿Quiénes son los actores que nos acompañan en la obra? Y que invitemos a ese público a que visite el teatro, a que lea, a que nos escuche también en la radio. ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, esta pieza definitivamente van a venir a reír. Van a venir a reír, pero sanamente y con conciencia. O sea, hay unas ocurrencias entre los actores que son deliciosas. Y de verdad que se lo van a disfrutar muchísimo 26, 27, 28 de abril en el Centro de Bellas Artes. Pero también es como decía Mario, o sea, hay un balance. Es una información. Te vas a reír, pero hay una información. Y te vas a reír y vas a hacer, ¿y de qué yo me reí? Ok, vas a pensar. Tú sabes. Y eso está chévere. O sea, no le cojan miedo a pensar. O sea, eso es parte de. Y Sí, entonces después te lo llevas a tu casa y lo dialogas así contigo mismo y la almohada. A ver qué opinas. Aquí está Mario Roche, sí, don Mario don Roche. Mario Roche, Y nos acompaña quien, Willy Willy Denton, Denton, Lili García, García, Ivonne Arriaga, José Broco, que está divino. que es mi gran pana, que no lo veo tampoco hace años, que lo voy a ver otra vez. Y tenemos Sí, nueva cepa actoral, que es Nicolás Gutiérrez del Arroyo. Acabadito de graduar básicamente hace un año de la Universidad de Puerto Nicolás Rico. es el técnico de la radio. No, es el chico de los Ah, mandados. ese es el de los mandados, cierto es. El otro está enamorado. José Broco es el El chico que de... Broco es el que está enamorado y no le Sí. hacen caso.
no les podemos decir mucho porque tienen que venir al teatro, eso es muy importante. Y lo que pasa es que yo, o sea, mi estilo de escribir, o sea, contestando a la primera parte de tu pregunta, no es comedia, es más drama, que tiene visos de comedia por ahí, pero realmente es drama, son temas bien fuertes. El incesto, la pedofilia en la iglesia, la esquizofrenia. Yo me voy en temas bien fuertes toda mi vida. En otras piezas En teatrales. otras En piezas. otras, porque aquí no estamos. Pero acá yo dije, son 35. Yo quiero como que coger un respirito. Sí, pero tienes un asunto racial dentro de la pieza. Racial y no racial, eso es de todo. Y Aquí hay de todo. político, Es que o no sea, puedo. que hay algo Sí, bastante profundo también y delicado. no me puedo despegar. Pues muy O bien. sea, hay un Es la estilo, ¿no? conciencia social Sí. de nuestro país. Si no escribes, no lo presentamos, nadie lo ve, nadie lo escuche, nadie Pero reflexiona. el estilo es distinto. El estilo Este es mucho más. una comedia de situaciones, es una comedia de enredos. Y tú dices, pero ¿y qué pasó acá? ¿Pero qué pasó acá? Espérate, ajá. Ajá. Y entonces te ríes. O sea, pero después llegas a tu casa y dices, ¿y de qué yo me reí? O ahí mismo, aquí, en el asiento, vas a decir, ¿de qué yo me reí? Me reí, como dice Mario, ¿de mí mismo? ¿De lo que yo hago? ¿Qué pasó? Mario, como actor dentro de lo que es un personaje de la radio, pero a su vez como comunicador y profesor, ¿cuál es tu reflexión sobre este personaje? Mira, cuando yo empecé a estudiar para llevar a cabo el trabajo, yo traté de ubicarme en una tesitura en la que entendiese bien qué cosas se parecen a mí de ese personaje y cuáles no, Ujú. para entonces no hacer un juicio con respecto a ese ser y entenderlo. Y en ese proceso entonces tratar de comunicar la mayor verdad, aunque quizás yo no coincida con algunos de sus planteamientos ideológicos o de las relaciones entre parejas multirraciales, por dar dos ejemplos específicos. Y en ese contexto, como nos pasa en las relaciones personales, muchas veces tú tienes unas convicciones muy profundas que de corazón entiendes que es lo correcto para un país o para tu sociedad, que no necesariamente son las que son mayoritariamente aceptadas o por un gran sector de la población. Así que mi lección y reto, aparte de lo que tiene que ver con el privilegio de poder trabajar en una pieza sobre unos temas con los que uno ha estado vinculado como académico, como pues persona que trabaja un libro sobre el tema, tiene que ver con eso, ¿no? De poder tratar de representar esa complejidad y que quizás haya una o dos personas allá afuera que dice contra, pero lo que ese señor dice se parece a cosas que yo pienso. Ujú. Es decir, tratar de entrar en los grises, que es donde yo creo que siempre está lo más interesante. No hay nada blanco y negro en la vida. Exacto. No, No, y no, de no. hecho, sin caricatura. Sí, es desdoblarse del el ser Aquí- humano al personaje y a la misma vez reafirmar lo que estamos viviendo. Ninguno de las 6 personas que están en escena acá, porque acá están los otros 6, que son los intérpretes, ninguno está en caricatura, Es porque yo no los cierto. dejo. Sí, 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 es cierto, Y habla es la cierto. directora, No, Es cierto. hasta la ahí llegamos. escritora y la productora, quien celebra 35 años con su casa productora Cuarzo Blanco. Bueno, para mí ha sido un gran placer. Y para nosotros. ¿Por qué razón? Esta sala Carlos Marichal, donde el año pasado tuve el privilegio también de producir Filótetes, Ajá. pues regreso buena hoy en obra, un qué rol buena totalmente obra. diferente como anfitrión. Gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña por esta oportunidad. Para mí, como jefe y programador de UPRA Web Radio, la estación de radio en streaming de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, es un gran privilegio, porque me encuentro celebrando los 15 años de la radio de la Universidad de Puerto Rico, un proyecto que nace también de la expresión de los estudiantes, de la voz de los estudiantes. Y qué mejor privilegio que compartirlo con ustedes, felicitarlos a ustedes dentro de lo que es el 61º Festival de Teatro Puertorriqueño del Instituto de Cultura y que WPRI Radio Internacional Yes. y llegó a la televisión, Ajá. es la segunda pieza que se presenta en el festival. Y todas las funciones son accesibles para sordos. Así que Pueden venir, corran la voz. vamos a cerrar
este podcast sobre la radio, la historia, la evolución, la reflexión sobre nosotros como puertorriqueños, porque la radio es parte de nuestra idiosincrasia, parte de nuestra cultura y que a su vez vengan al teatro. Y esas nuevas generaciones que nos están viendo, nos escuchan, nos siguen a través de las plataformas, visiten el teatro, escuchen la radio, conozcan a nuestros actores, conozcan a nuestros libretistas, apoyen lo nuestro, porque al final todos somos Puerto Rico. Y muy importante, la radio sigue viva. Oye, gracias.